Hola YouTube, bienvenidos a un video más de... Este se llama Immortality Factory. No he tenido tiempo de grabar otros juegos. Dos cosas. La gente que votó, a las 6 personas que votaron en mi pregunta de cuál juego podía jugar después de Parcel Simulator, ganó Money Laundering Simulator. Lo vamos a jugar, pero realmente no he tenido tiempo. He estado pulseándola con los videos de Riz para poder grabar suficientes para mantener los 3 días. Riz tiene prioridad por ahora. Pero entonces estoy viendo a ver si hay unos juegos más pequeñitos para no tener que... Porque Money Laundering Simulator, igual que Parcel, va a tener que hacer toda una serie. Y quiero grabarla para no tener que parar y arrancar. Entonces estaba buscando juegos más pequeños para jugar. Entonces vamos a ver qué podemos hacer en la primera hora de Immortality Factory. Es un juego en línea, se puede jugar en línea, se puede bajar. Recomiendan bajarlo, yo lo bajé. Si tiene un virus, si lo bajan y tiene un virus, sorry. Pero es un virus, no está en Steam. Abajo les voy a dejar el URL si lo quieren bajar y jugar. No está en español, no tiene la opción de español, así que jugaremos en inglés. Voy a tratar de hacer las traducciones para los que no hablan español lo mejor que pueda. Pero la historia me la brinqué un poco. La historia habla un poco de que somos un mago que perdió su trabajo o lo banearon de su trabajo con el mago en jefe, algo así. Entonces necesitamos empezar desde cero para hacer pócimas y elementos. Entonces lo primero que vamos a hacer es agarrar estos coins que los vamos a dar para el research. Esta es nuestra máquina de investigación. Aquí es donde vamos a meter los elementos que se ocupan para empezar con a descubrir cosas. Entonces necesitamos meter 4. Necesitamos seleccionar el research, por cierto. Entonces ya metí el primer coin. Y entonces me dice que tengo 25% de... No me deja stackearlos, así que tengo que esperar. 3, 4. Este juego se lo vi jugar a Real Civil Engineer. Es un buen... Si lo hacen en inglés es un buen canal. Entonces ya tenemos el primer research. Entonces podemos empezar a hacer más investigación. Pero para eso vamos a ocupar aire. Entonces venimos aquí abajo. Y aquí es donde nos dan... ¿Cómo se llama? Nos dan las opciones para máquinas. Entonces la primera máquina que vamos a ocupar es la bomba de aire o el air pump. Entonces le agarro inmediatamente todos los coins que ya estaban ahí. Y lo vamos a poner por aquí. El juego es de un solo developer. Es un proyecto de pasión que llaman. Entonces ya pueden ver que tenemos nuestro... Y cerrar esto es un poco extraño a veces. No sé dónde hacerle clic para cerrarlo todavía. Pero bueno, entonces esta es nuestra máquina de aire. Tenemos nuestro primer aire. Lo tenemos que agarrar aquí, lo pasamos para acá. Pero no tenemos research. Aquí me da los recursos. Entonces tenemos el aire rico. Extraído de el valle Cursed. Maldito, algo así. Y los gold coins que ya no tenemos más. Podemos sacar. Aquí tenemos algo que no sé qué será. ¿Qué será esto? No sé. Podemos entrar otra vez. Anyway, vamos a hacer con el research. Lo primero que me interesa es la velocidad de la máquina. No me interesa tanto. Me interesa más estas nuevas máquinas. Entonces vamos a hacer eso. ¿Cómo cierro esta ventana? Anyway, en algún momento vamos a desbloquear lo que son conexiones, pero por ahora estamos haciendo manual. Nuevamente vamos a jugar 1 hora. A ver hasta dónde llegamos. Si les gusta el juego, me lo dejan abajo y lo volvemos a agarrar después. Ok, ya con eso vamos a liberar cosas. Entonces ya tenemos, primero que todo tenemos más research. Tenemos más velocidad de esta máquina, pero mientras no tengamos condiciones, esa velocidad no vale la pena. Automation es el que me da la opción de conectar las cosas. Ok. Y aquí es donde me dice cuánto cuestan las máquinas. Vamos a agarrar eso para acá. Ah, aquí lo bloqueo. Si lo hago así, no lo bloqueo. Si lo hago así, lo bloqueo. Ah, ok. Good to know. Good to know. Anyway, por ahora no ocupamos el screen. El tamaño de la pantalla.
Sorry, estoy pensando en inglés, hablando en español. Puede estar peor que nunca. Anyway, lo que queremos es automation, pero necesitamos cristales. ¿Ok? Y para los cristales necesitamos esta refinería. ¿Ok? La refinería dice que toma 16 segundos y mejora cualquier recurso en algo mejor. Entonces vamos a ocupar este. Y lo que vamos a hacer es pasarle todo lo que tengamos en la pantalla. De hecho, una opción que se puede hacer es poner las cosas. Estos son storages chiquiticos, pero storages. En todo caso se lo quiero meter aquí porque ocupo la refinería. Ok. Y ya compramos una refinería. Entonces clic derecho para mover esto. Ahora sí vamos a ocupar más espacio ya. El problema cuando uno mueve esto es que los recursos se desaparecen. Ok. No hemos hecho todavía las conexiones. Eso es lo que sigue. Es el reset que tenemos aquí. Pero necesitamos meter cristales de aquí a aquí. Pues bueno, lo vamos a generar. Con 3 aires empezamos a generar el primer cristal. Pero recuerden que vamos a ocupar 2. Ya cuando tengamos las conexiones empezamos a ver las velocidades de las máquinas como tal. Ay, se me olvida que al moverlo se pierde el... Entonces ya tenemos nuestro primer cristal. Necesitamos mejorar la velocidad de esto para generar cristales más rápidamente. Así que eso es lo que vamos a hacer después de hacer esto. Que nuevamente eso nos va a liberar los de eso. Ya generamos el mana crystal. Que es cristal mana cristalizado. Que contiene imperfecciones. O no está puro. Se puede usar para magia sencilla. Dice. Ok. Entonces con esto tenemos las conexiones. Entonces ya tenemos las conexiones. Entonces cualquier rojo se puede conectar con un verde. Entonces esto ya empezará a funcionar automáticamente. Necesitamos un research. Entonces vamos a... Necesitamos que esto sea más rápido. Entonces vamos a hacer esto así. Vamos a desconectar esto. Y más bien... conectarlo aquí. Aquí. Eso va a tardar un poco. Entonces en esta máquina tenemos un aire esperando, un cristal listo, pero necesitamos esa velocidad para que sea más rápido. Podríamos, en algún momento vamos a ocupar un segundo air pump y cuando compremos un segundo air pump vamos a ocupar el splitter merger. Ahorita lo vamos a ver. En todo caso, recetas. Tenemos la primera receta que es la refinería. 3 aires se convierten en un cristal de mana. Esto se va a mover mucho más rápido cuando tengamos más automatización, claramente. Ok, ya tenemos esto, va a ser más rápido. Ya compramos una de estas. Realmente no sé si la ocupamos, pero no importa. Esta la podemos conectar aquí. Esto no está haciendo nada. Esto parece una buena opción. Pero primero vamos a ocupar el splitter merger. Necesito desconectar esto. No lo puedo conectar aquí. Se lo guardamos por aquí. Esto lo metemos a mano. Y esto lo conectamos. Ok. Entonces necesitamos el splitter merger para pegar estos dos más. Vamos a perder un montón de aire cuando mueva esto. Bueno, vamos a mover este más bien para atrás. No sé si eso es suficiente. Vamos a conectar este más. A lo mismo. Ok. Vamos a llenar esto de aire. Una vez que esto está lleno, pueden ver que la línea, digamos, de producción se detiene.
Ok, entonces esperamos el splitter. Ya casi. Esta máquina necesitamos que sea más rápida. No sé si esto morado significa algo o no, la verdad. En general lo que vamos a hacer ahorita va a estar un poco lento, pero ya van a ver después cuando hagamos más máquinas. Ya no vale la pena tanto aire. Realmente estamos generando demasiado aire para la velocidad que los cristales generan. Podríamos comprar otra de cristales, de hecho. Podríamos hacer eso. Ya tenemos el merger. ¿Cómo hago para...? Okay. Lo vamos a meter aquí. Antes de hacerlo del split, vamos a hacer un cambio de plan. Y vamos a comprar una refinería. Vamos a mover este para arriba. Conectar este con este. Y ahora vamos a hacer el splitter. No, el merger, perdón. Ahora ocupamos bodegas, digamos, pero tenemos la opción de un single storage. Merger. Entonces, por ahora las bombas son más rápidas que lo de cristales. Ok, eso me da un merger. Entonces, lo que vamos a hacer es conectar estos dos aquí y pasárselos aquí. Y ocupamos un research. Vamos a hacer primero el research speed. Estoy viendo a ver las velocidades. Ay, no conecté esto. No me atrasa mucho porque igual tenía... El que está atrasando es la refinería. No sé si más adelante hay una opción como para que eso sea más grandes. Por ahora no he visto que sea el caso. Esto lo podemos mover también. A limpiarlo un toque. Oh, no. Esto me puede servir como storage. Ok. Vamos por 13 minutos. Avísenme también qué les parece si prefieren un video de 1 hora en tiempo real. ¿Qué tanto podemos avanzar en 1 hora para estos juegos pequeños? O si prefieren editado como estaba haciendo con Parcela. Con simulador de parcelas. También déjenmelo abajo en los comentarios. Yo siempre estoy abierto para cualquier recomendación. Y ahorita el problema que tenemos es que las máquinas de refinería son un poco lentas. Entonces podría poner otra refinería, otro air pump. Otra refinería. Aunque tal vez sería demasiado para el research. Pero creo que podría valer la pena. Para mantener el research siempre ocupado. Vamos a meterle uno aquí. 2. 3. Tenemos aquí. Y vamos a ver si podemos hacer la refinería. Se lo quitamos al research, pero no importa. Es para hacerlo más rápido. Vamos acá. Quitamos esto acá. Pero vamos a ocupar. Ya tenemos el research. Vamos a pasar a destroy stuff, que es lo único que tenemos, la verdad. Eso es para hacer otros elementos nuevos. Vamos a ver. Necesitaría 2 mergers. Es lo que no sé si quiero. Invertir cristal en eso todavía. Vamos a hacer el destroyer primero. ¿Tengo más storage por ahí perdido? No. Ok.
las bombas están más rápido que las refinerías. Tal vez hay un research más adelante para que la refinería sea más rápido. El research está bastante rápido ahora que lo mejoramos. Pero igual necesitamos 16, ya vamos, faltan 7. Al igual que simulador de ese tipo de jueguitos empiezan lento, ya después avanza más rápido. Vamos a ver. Igual ocupamos cristales, así que la tercera refinería no es mala idea. Ahí quedan 2. Ok. Y eso nos da más research, pero vean que los nuevos research ocupan otros elementos que no sabemos qué son. Tenemos bigger storage y combine stuff. Entonces vamos a hacer el combine stuff más enorme. No realmente siento que ocupemos storage por ahora. Entonces el research no sé qué vamos a hacer, pero tenemos el deharmonizer, que lo que hace es separar ciertas cosas en elementos más básicos. Y es el que vamos a tratar de hacer ahorita. De hecho ya lo tenemos. Vamos a pasarnos aquí arriba. Aquí en recetas ahora tenemos 4 cristales. Se convierten en el morado, la poción y en fuegos. ¿Okay? Y además tenemos para hacer fuegos. Con una refinería podemos hacer fuegos. Podemos hacer fuegos y convertirlo en esto, que no sé cómo se llama, pero ya lo vamos a ver. Yo creo que cuando uno ya lo puede hacer debería salir aquí arriba. Pero bueno. Entonces, vamos cristales. Entonces vamos a detener el research y vamos a pasar los cristales aquí adentro. Esta máquina es más lenta todavía. Y entonces vamos a mover esto aquí. Bueno, perdimos el cristal, lo hubiéramos metido en algo, pero no importa. Entonces vamos a hacer el bigger storage. Voy a hacer el bigger storage porque es más rápido y yo sé que lo voy a ocupar. Pero vamos a ocupar un merger. Queda uno. Podemos ir adelantando. Vamos al merger. Entonces vamos a tirar. Más fácil aquí abajo. Más bonito por lo menos. El problema que tenemos aquí es que esta máquina no va a funcionar hasta que no saquemos estas cosas. Entonces ahí es donde vamos a ocupar el storage. Podríamos... No creo que podamos generar suficiente. Puedo hacer puedo eliminar los recursos si no hacemos un single storage. Además, aprovechemos que tenemos ese mae arriba. Ah, no, el single storage es este mae. Ok. That doesn't really work for me. Entonces, necesitamos el bigger storage. Eso es lo que estamos investigando ahorita. Los otros están necesitamos ver cómo podemos mejorar las refinerías o poner más refinerías para hacer esto más rápido. Lo que pasa es que ahorita nuevamente la pega no es la refinería, sino que es el desmaterializador. Realmente porque no tengo cómo poner esto para acá. Creo que voy a ocupar un single storage. Y ahora vale. Después de la primera vez que se genera un MAE o una máquina, digamos, la máquina cuesta menos producirle el siguiente tiro. Vamos a abrir un single storage más solamente porque quiero que sea bonito. Y después vamos a tener que empezar a botar cosas, yo creo. Ahora podemos estar usando esto en hacer el siguiente material. Así que es una opción. Vamos a ver si hacemos una refinería.
Casi tenemos el bigger storage. ¿Qué más recetas tenemos? Con la poción morada no podemos hacer nada todavía. Entonces vamos a empezar a botar cosas. Ahorita las empezamos a usar. Necesito la refinería. Oh. Entonces vamos a poner una refinería por aquí. Y le vamos a empezar a meter los fueguitos. Los fueguitos salen de aquí, ¿verdad? Sí, vamos a meter el fueguito aquí. Vamos a dar esto para acá. Y vamos a alimentar todos los fueguitos aquí. Ya tenemos este. No sé todavía para qué se usa. Todavía estamos haciendo el research de bigger storage. Vamos a ver qué es. Ah, bueno, podemos usar el morado para el abyssal door. El abyssal door creo que es para botar cosas, de hecho, automáticamente. Aunque por ahora las podemos hacer así, como estaba haciendo. Ya tenemos el research listo. Entonces ahora ocupamos este nuevo cristal, que creo que no lo tenemos todavía. Podemos hacer un storage board ahorita. Disharmonizer. Entonces, para un disharmonizer ahora se ocupan las plateadas. Ya no se ocupaba lo que creo que lo hicimos con cristales. Eso cambió. Ok, entonces. Creo que vamos a empezar a gastar este mae. ¿No lo puedo poner? Sí, sí lo puedo poner ahí. Voy a conectar este aquí. No sé qué vamos a hacer con estos más ahorita. ¿Tenemos alguna receta para eso? No. Debemos tirar este 80. Lo que pasa es que se va a durar toda la vida. Voy a poner eso aquí. Ponemos esto aquí. Cambiamos esto aquí. Que no tengo cristales. Ocupa 4 cristales. Ok. Va a durar un ratico. 23. El fuego lo estamos convirtiendo en esto. Vamos a tener que hacer otro storage más grande. Y para eso ocupamos fuegos. Vamos a dejar de hacer ese mae. Necesitamos empezar a hacer algo con esto. Esto vamos a dejarlo aquí. Guardado. No, lo que vamos a hacer era meterlo aquí. Clic. Y yo no sé si esto lo vamos a ocupar o lo vamos a empezar a botar. ¿Qué podemos usar el cristal que está ahí arriba? Podemos hacer otro disharmonizer ya que tenemos como presa de cristales, ¿no? Y con 2 disharmonizer. Ay, perdí la cosa. Anyway, se me olvida. Eso pasa. Necesitamos tal vez alguna. Vamos a meter eso en storage. Podríamos más bien hacer un merger, hacer un pump, una refinería y otro merger. Ok, storage, ya con eso me lo ganamos. Entonces, ¿qué vamos a guardar aquí? Creo que lo podemos guardar aquí. Eso no es que quepa mucho, pero es como un buffer. Y necesitamos, ya eso fue el storage. El siguiente storage wall usa ¿qué es esto, man? Por cierto, no me he fijado. Obsidian plate.
Ocupa, tenemos un Liquid Curse, Mana Dust. Ah, no, no eran cristales, son mana, es polvo, ¿ok? Y estamos corriendo este mae. Tic. Algunas de las cosas las voy a tener que hacer a mano. ¿En qué puedo usar el fuego? El fuego no lo puedo usar en nada ahorita. Pero podríamos comenzar este juego aquí, por lo menos. Quizás es lo que me hace falta ahorita, más bien. Voy a guardarlo ahí, vamos a guardarlo ahí. Eso ya está lleno, ya no lo puedo guardar más. Necesitamos poder hacer este mave, pero no sé cómo todavía. Tal vez el combiner. Ese es un weak mana gem. Necesitamos hacer este combiner. Ok, entonces estamos guardando estos maves porque eso los vamos a empezar a meter aquí. Me va a tomar un vergo. Pero vamos a ver. Hay uno aquí guardado, hay uno guardado aquí. Van a haber dos guardados aquí. Y los fuegos los vamos a empezar a meter aquí. Porque ahorita no los podemos usar para nada. Entonces vamos a usar para refinar nada más. ¿Cuánto le falta a esto? Ay, puta madre, qué lento. 27 minutos. No vamos a avanzar mucho. Y no quiero usar cristales. Porque tengo un montón de aire. Pero no quiero usar cristales porque no están llenos todavía. Ok. Voy a sacar esto de aquí. Vamos a hacer otro storage, pero para usarlo manual. Vamos a usar estos más que no los estamos usando para nada en eso. Ya no tengo campo para más morados. Ese es el problema. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar el research. Está esto aquí, eso está bien conectado ahí. Por ahora vamos a cambiar el research un toque. Vamos a comprar otro storage. Vamos a guardar estas por ahora. Tenemos más que suficientes cristalitos de esos. Y ahora que ya me puse a hacerlo más rápido, ocupo el pump. Pero ocupa 4 cristales. Vamos a empezar a trabajarlo. Y ya tenemos para el storage. Yep. Tenemos otro storage que podemos usar para algo. Por ahora podríamos conectar este aquí. No quiero gastar plata en mergers todavía. Estamos haciendo todo muy manual, yo lo sé. El storage no ha subido de precio y no ha cambiado de elemento. Otro es un disc harmonizer, pero para hacer otro disc harmonizer necesito otro seteo aquí de pumps. Para acá, para acá. Me estoy quedando sin cristales. Intentamos meter más pumps. Hemos avanzado bastante rápido con este tema, pero es que tenemos bastante guardados. Vamos a hacer un cambio. Vamos a cambiar otra vez a este. Ok.
¿Por qué? Tengo un fuego aquí. ¿Qué dice? Voy a guardar botellas. Vamos a ver, vamos a avanzar esto más rápido. El Abyssal no me interesa tanto. El Abyssal no me interesa tanto. Me interesa más ver si al agarrar el Abyssal este mae se abre otro research. Vamos a detener esto. Eso no era lo que iba a hacer. Vamos a detener esto un toque porque voy a empezar a mejorar mi sistema de atrás. Ok. Nos ocupamos una refinería. Ya seguimos con el research. Ya lo podemos seleccionar, pero toca hacerle clic, weón. Entonces todo aquí. Necesitamos un merger. 2 cristalitos. Ya vamos a llegar a eso. Esto aquí. Esto aquí. Y esto ya lo podemos empezar a meter aquí otra vez. Esto se detuvo. Necesitamos pociones. Se detuvo la que estaba trabajando. Tenemos una poción. Vamos adentro. Ok, ya tenemos el research. Entonces no me queda otra que el combine stuff porque no tenemos este mae. Necesitamos este mae para hacer este mae. Entonces vamos a hacer esto. Volvemos a este movimiento. Entonces seguimos haciendo piedritas. Esperamos que esto funcione más rápido ahora. Y ahora sí, los Disharmonizers van a hacer entonces la pega. Voy a guardar eso ahí, vamos a seguir con esto. Es que no tenemos nada para hacer más que research. Y no tenemos research ahorita para él. Entonces vamos a avanzar en eso. Ya tenemos esto a full. Nuevamente esto es la pega. Tal vez hayan storage más grandes, los ocuparemos después. ¿Cuánto faltan? 21 todavía. Pasa rápido el tiempo, 35 minutos ya. Ok. Ok. Seguimos generando cosas. Una opción es tener un storage. Ya tenemos el Abyssal Door. Pero normalmente el Abyssal Door es para nada más botar cosas automáticamente. Ahorita no lo vamos a usar. Podríamos empezar en otro storage para empezar a guardar estos más. Ok. Vamos a aprovechar de una vez y ponerlo aquí. Y conectamos este tema aquí. Vamos a ver. Vamos a ver este reach. Este es el reach que me está frenando.
Si quisiéramos otro de estos, ¿qué ocupamos? Ah, eso lo tenemos. Pero entonces necesitaríamos otro seteo aquí atrás, completo, para alimentar uno de ellos. Ya eso se llenó. Ya se va a llenar este también. Vamos a ver, necesitamos este mave para hacer el maná. Ya casi llegamos. Ya eso está lleno. Cuando lleguemos a eso, vamos a ver qué es lo que se ocupa. No puedo mover esto aquí porque se me van todos los elementos. No es mucha la pérdida, pero estamos siendo lo más efectivos posible porque no tenemos mucho elemento. Ok. Si el desarmarse sí lo puedo hacer de una vez, pero tendría que empezar a montar el air pump detrás. Un air pump, una refinería. Pero esto ya está listo. Ok, entonces necesitamos seguir con esto. A ver si tenemos más recetas. El Unifier. Tenemos un Unifier. El Unifier ocupa 4 de estos. Ok, vamos a generar uno de estos. Ok. Suave. ¿Qué ocupa este man? Unifier ocupa 2 cristales y un fueguito. Interesting. Entonces, 2 cristales y un fueguito. Se ocupa conectar este aquí. Conectemos este aquí. Y conectamos el fueguito aquí. Y el Unifier me va a empezar a dar de estos. No sé para qué los ocupo, pero bueno. Entonces ya tenemos un elemento nuevo que se llama el Weak Mana Gem, la primera gema. Ok. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos research. Y esto va para el research. Vamos a moverlo. Y esto va para el research. ¿Qué vamos a researchar? Cheaper Mana Crystal Deharmonization. Hagamos este porque es el más barato. Igual vamos a ahorrar un montón. Creo que ahora es cuando vamos a empezar a mejorar la parte de atrás. Necesitamos liberar espacio. Pues ahora es cuando podemos empezar a hacer más atrás. Pero necesitamos también manejarlo. Que ves, el refiner ahora ocupa cristales. Which is not good. Porque este también ocupa cristales. Voy a quitar todo para acá para deshacerme de ese mae. Va para acá. Vamos a poner otro air pump. El air pump ahora ocupa pociones. La poción no la estoy usando para nada. No importa. Refinery. El problema es que el refinery ocupa cristales. El deharmonizer ocupa de estos. Eso sí lo puedo hacer de una vez. Entonces, vamos a conectar este mod aquí. Vamos a meterle esto al refinery. Ya lo podemos hacer. Ok. Un merger. Ok, ya tenemos 3 deharmonizers. Y ahora tenemos el problema. Que tengo que empezar a manejar las cosas bastante manual. Tenemos bastantes cristales. Entonces podríamos hacer mergers. Este storage no se está usando. Vamos a ponerlo por aquí abajo un toquecito. Bueno, sí se está usando, pero está pasando directo. ¿Qué hacemos para acomodar esto?
Lo voy a poner aquí. No. La cagué. Más si se estaba usando, entonces vamos a ponerlo aquí otra vez, pero necesito un merger. Vamos a poner un merger. Ocupa 3 fueguitos. Por un santo demonio. ¿Por qué perdí los fueguitos? ¿Los agarró para esto? Deja agarrarlos. No, ok. Entonces, esto está lleno. Ah, porque agarré el fueguito que estaba aquí y paré la vara. Y eso no lo puedo agarrar. Y esto no está funcionando. Necesito un verbo de mergers para todos los cristalitos, mae. Ya no tengo campo. Ese se lo metemos al merger que ocupo. Ya no me acuerdo para qué era. Ya para este mae, vamos a conectar este mae. Ah, los puedo botar así, perfecto, más fácil. Ay, boté el que no era, pero no importa. Más fueguitos. Este otro merger más. Sé que lo ocupo, entonces vamos a agarrarlo de una vez. Y a conectar este mae. Este va aquí, 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 este va aquí. Algún research que yo puedo estar haciendo, más es que todos son para las gemitas. Ugh. Usted se puede ir aquí, usted se puede ir aquí. Necesito un storage. Vamos a ver el storage. Ok. Y ocupo un merger más. Este va conectado aquí. Este va conectado aquí, este va conectado aquí y este va conectado aquí. Ok. No lo ocupo por ahora. Quisiera guardarlo, pero no lo ocupo. Usted puede ir aquí. Creo que eso sería el más relento, así que falta un vergo todavía. ¿Cuánto cuesta otro Unifier, by the way? 4 de los que estoy usando para research. Ugh. Muero esto para abajo. Esto aquí arriba. Ok. No quiero de estos. Son fueguitos. No sé qué hacer, así que vamos a botarlo por ahora. Un poquito más automatizado. Podríamos poner otros stores de este mae. Obviamente, esto lo vamos a ocupar. El problema es que ¿cuánto me cuestan los storage? Ok. Vamos a poner los de aquí y los de aquí. Vamos a empezar a guardar cosas, porque la verdad es que tengo bastantes de estos. Estoy tratando de no botarlos. Para acá. Dando el fuego.
¿Cómo cuesta este research? 45 minutos ya. Vamos a hacer otro storage. Vamos a llenar re rápido. Y... ah, la cagué. Venga, que soy, man. Ya por acá. Pero bueno, vamos avanzando. ¿Qué estamos haciendo? Research. Cheaper Mana Crystal Harmonization. Lo que vamos a hacer es mejorar esta receta para que no sean 4 cristales, sino sean 3. La verdad es que eso no es lo que me interesa tanto. Me interesa más este mae. Pero vamos a terminar este de una vez para ver si avanzamos con este mae. Este es el que ocupamos, la verdad. Para poder hacer el Pumana Gem, necesitamos este mae. Ok. Entonces, estamos guardando cosas. Tanto como podamos. Por aquello poder usarlos para hacer cosas cuando las ocupemos. Ya se me ha llenado otra vez. Entonces, podemos seguir haciendo storages para tener todo guardado y ¡pah! Listo para mandarlo. Creo que esto no es lo correcto. Porque la verdad es que esto va lo suficientemente rápido. Ocupa otro más de estos. Pero ocupa 4 más. Creo que me tengo que hacer hagamos la inversión de otro Unifier. Eso está lleno. Hagamos la inversión. Bueno, ahí vamos a metérselo aquí. 2. Fuegos. El fuego está un poco lento. Creo que vamos a tener que conectarles un toque y más bien guardar fuegos. Porque fuegos no hay nada guardado. Y eso que tengo 2 conectados aquí. Ocupamos de esto. Esto ya se me está llenando. Ocupamos de esto. Podríamos hacer más storage nuevamente, pero creo que estamos bien. Ah, se me olvidó meterlo aquí. Ah, eso es lo más lento. Ok, vamos a comprar otro de esos entonces para acelerar el proceso. Ok. Entonces usted va ahí. Usted puede ir aquí. Y a usted le ponemos un splitter. Vamos a hacer un splitter. ¿Dónde están las cosas aquí? Splitter. Este va para acá. Este va para acá. Y este va para acá. Tengo ese fuego. Pongamos este fuego aquí. Y vamos a conectar esto al research. Para lo que vamos a ocupar un merger también. Merger. Y vamos a poner esto aquí. Ok. Eso queda automatizado. Lo que no queda automatizado son estos más. No, eso no era lo que iba a hacer. ¡Fuck! Esto no está conectado y está conectado aquí. Agarrarlo primero, después botarlo. Y eso se desconectó también. Ok, entonces vamos a ir más rápido.
Me faltan fuegos ahora. Anyway, ya tenemos ese research, pero lo que realmente ocupamos era este. Puedo gastar estas varas en algo, man. La avisa al door para botarlas ellas mismas. Solo para eso lo puedo usar. Ah, bueno, puedo hacer un air pump, pero el air pump no me soluciona nada ahorita. Si ya está lleno, vamos a pasarlo por acá. Ok. Podemos hacer otro unifier. Nada más que el fuego se está quedando atrás. Tengo demasiados cristales. ¿Qué puedo usar los cristales? Otra refinería no me sirve mucho. Ok. Podría poner más cristales, pero la verdad. Lo que estoy escaso es de fuegos. Sí, porque con dos vamos a tener que hacer otro sistema. 2, 3, 4, 5, 6. Y ganas de cambiarlo de uno para el otro, man. Minería. Need to merger. Que la verdad tengo un vergo de cristales, man. No ocupaba hacer esa vara, la verdad. Para el Hammer se ocupo las 4 chunchas de esas, man. Es en serio, muchacho. Se me olvidó quitar esto más. Sería mejor que este más ya esté funcionando y nada más no lo genere al puro final. Pero bueno, it is what it is. Necesito más fuegos. Y para tener más fuego necesito un Disharmonizer. Y para el Disharmonizer ocupo estas balas que no quiero invertírselas. Ugh. Vamos a tener que... Vamos a hacer el Abyssal. Quiero ver si el Abyssal tiene... Solo tiene una entrada. Es que ese es el problema, man. Solo tiene una entrada. Voy a conectarlos para no atrasarme. Ya me volé todos los plates de metal. Y no tengo fuegos. Necesito el Disharmonizer. Ok. Necesito un merger, vale, porque realmente lo ocupo. Es fuegos. Tal vez no vale la pena ni conectarlo. Vamos a dejarlo así. Lo que ocupo son fuegos. Y ocupo otro unifier. Y empezar a montar un sistema un poco mejor. Voy a tener que replantearlo un poco en los últimos 5 minutos que tengo. Vamos a hacer un unifier. Voy a conectar esto aquí. Necesito un split porque tengo un vergo de más.
Entonces, usted va aquí. Va aquí y usted va aquí. Desconecté uno de los más. Necesito otro splitter. Ya no puedo porque no tengo suficiente. Necesito recomodar este despelote que me armé. ¿Cómo avanzo más rápido, ah? Yo quiero organizar esta vara, pero ya se nos está acabando el tiempo. Así que no me voy a poner a hacer eso ahorita. Ok. Necesito otro unifier, lo que ocupo. Y después alimentarlo. En todo caso, este me abre las gemas. Lo que no sé si hacer una receta al unifier o me va a abrir. Puta, ya no. De hecho, no puedo tener más Deharmonizer porque no tengo este elemento. Ya tenemos el research de las gemas. Vamos a poner este por ahora. Y entonces tenemos gemas. Ah, puta. Sí, necesito este mae. Necesito meterle este en una refinería. ¿Puedo hacer una refinería y dejar aquella sin tocar? Sí. Entonces, necesito 2 mergers. Pero ya no tengo estos más. Ok, entonces vamos a hacer un cambio de plan. Usted viene para acá. Bonito mergers. Y usted viene para acá. Bueno, nunca lo conecté al final de cuentas. No puedo agarrar fuego de este mae, pero sí puedo agarrar fuego de aquí. Agarrar estos más, guardarlos. Las sigo botando porque tengo un montón. Ok, need to merger. Merger. Okay. Entonces, usted va para acá, usted va para acá, usted va para acá. Necesito otro merger. Necesito otro fuego. Necesito más. Necesito botar este, necesito guardar este, necesito botar este, necesito guardar esto, que ya no cabe nada. Porque necesito otro merger. Ok. Ay, madre, puede haber usado este mismo. Entonces usted va aquí, usted va aquí, usted va aquí. Y pasamos los fuegos de vuelta a aquí. Aquí más bien. Ahí. Aquí. Y estos no los puedo agarrar, pero sí puedo agarrar este. Ya estoy lleno de cristales. Esto va a ser bien lento. Bueno, tenemos una hora. Vamos a dejarlo aquí, ya saben. ¿Qué opinan?
¿Prefieren algo así más lento, en tiempo real, más relax? Esta fue la primera hora de Immortality Factory. Si prefieren que edite, como hacían en Parser Simulator, me avisan. Si no, tal vez después. Si quieren ver la segunda hora, me la dejan abajo y la vemos. Ya saben, siempre abajo en los comentarios, un like y un subscribe nos ayuda un montón. Y nos vemos la próxima. Pura vida.